Y bien, continuamos en Más de Uno para la Hora del Río, para la comarca de La Vega, la Campiña de Sevilla, también los Alcores y a través de la red de redes para el planeta Tierra prácticamente. Y es que iniciamos un nuevo espacio de Al Habla con Bartolomé Cabello. Bartolomé, maestro, ¿qué tal? Muy buenas Muy tardes. buenas tardes. Es martes y como cada martes, pues aquí estamos. Hoy saludo yo a los oyentes de Onda Cero. Siempre saludamos a la Vega del Guadalquivir, a la Campiña, a los Alcores y, como tú decías antes, al mundo mundial, ¿no? A través de las redes sociales. Yo hoy estoy en Almería y eso también la radio te permite poder hacer un programa desde cualquier punto. Ayer tuve una charla de integridad de las que yo he dado la última. La verdad que la última semana me he recorrido media Andalucía. Al Atlético Sanluqueño, San Lucas de Barrameda, al Atlético Mancha Real y Mancha Real en Jaén, el lunes al Vélez Club de Fútbol en Vélez. Ayer tuve, como estoy comentando, elegido en Almería y dentro de un ratito tengo una charla también a la Antequera, a los equipos de segunda federación, una charla sobre integridad. Estoy recorriendo toda Andalucía, pero la cita habitual de los martes, pues aquí estoy, puntual y como siempre, encantado de estar con todos nuestros oyentes. Ineludible. Y hoy es un día muy especial. También lo es para mí, porque el hecho de poder entrevistar a un gran amigo, un amigo que tiene un reconocimiento, la verdad es que tremendo en el mundo del periodismo, es para mí todo un honor. Y Bartolomé, me vas a permitir que lo presente a partir de Hombre, ahora. claro. Bueno, tú lo presentas y yo apostillo algo después también de él, porque yo tengo que decir muchas cosas de nuestro invitado. Efectivamente. Te decía hace un momentito, Bartolomé, fuera de micrófono, y lo digo también públicamente ahora, que quizá, evidentemente, a las personas se les reconoce por muchas cosas, ¿no? Por sus logros y por muchas otras cosas. Pero primeramente, y por lo más primigenio y por lo que se reconoce a una persona, es por ser eso, buena persona, por ser una persona cercana, entrañable y amigo de sus amigos. Y a pesar no, y con la grandiosidad de que estamos hablando de un gran periodista y que últimamente ha sido reconocido nada más y nada menos que por la Asociación de la Prensa de Sevilla, está aquí con nosotros en el día de hoy. Don Miguel Gallardo y Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, Bartolomé, y buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero. Qué honor para mí el poder entrevistarte a esta hora del día, amigo, de verdad. Lo mismo digo, un honor poder hablar con usted. Sí, Fernando, hay que decirle a nuestros oyentes que Miguel es un periodista de un bagaje. Se le ha reconocido ahora ese premio por los más de 50 años, pero es que Miguel ha tocado prácticamente todos los palos. Ya lo que le faltaba, el de la editorial, el mantener que en ese nivel que está manteniendo ahora mismo en esas publicaciones que está haciendo. Pero Miguel es un hombre que tiene una trayectoria. ¿Quién puede decir? Yo he sido director de comunicación de un campeonato del mundo de baloncesto, entonces era director de comunicación de la Federación Española de Baloncesto. Fundó la agencia Andalucía Deportiva. Yo conocí a Miguel en la década de los 80. El otro día, cuando presentábamos el libro de Gracia Monte, ahí en Lora, me puse de pie el primer minuto en agradecimiento de cómo influyó Miguel en mi trayectoria. En los años 80, cuando se creó Radio 80, junto con Manolo Capello, influyó muchísimo, que eso me ha marcado después, en mis 40 años de profesión, ¿no? Lo que aprendí en aquellos años, pero que Miguel ha sido una escuela, profesor de esa escuela, de muchísimos periodistas que han salido de sus manos, han salido precisamente de su trabajo y cómo ha ido aconsejando. Pues efectivamente, don Miguel Gallardo, la verdad es que voy a abrir, si te parece, el fuego. Abre tú el fuego y ya después continúo yo entrando en tanto en lo del premio de comunicación que se le concedió el pasado día 9, como entraremos también después hablando de su parte de editorial y cómo es el libro, porque hay que hablar de mi libro y en este caso de su libro, hay que hablar del libro de Gracia Monte que lo ha editado su editorial. Efectivamente, imagino que hablaba así botellando, aunque ahora se entrará en profundidad, Miguel, que bueno, ese reconocimiento por parte de la Asociación de la Prensa Sevillana, la verdad es que para ti habrá sido de altísima satisfacción igualmente, ¿no? Sí. Bueno, gracias a ustedes por esta presentación que me habéis hecho, que sin duda alguna está seguro basado más en la amistad que tenemos entre nosotros que
que en los méritos reales, porque yo prácticamente lo único que he hecho toda mi vida ha sido dedicarme a lo que ha sido mi vocación. Yo el día de la entrega del premio, que tuvo lugar en el Teatro de Cajasol de Sevilla, lo decía a la hora de entregarme el premio. Mi vida profesional ha sido una constante lucha entre 4 vocaciones: el derecho por una parte, la empresa y la economía por otro, el baloncesto, lógicamente, por otro, y el periodismo. Y en esta lucha de vocaciones que he tenido en toda mi vida, lo que sí es verdad que siempre ganó por goleada el periodismo. Y eso es lo que he hecho toda mi vida, echar cuenta o seguir los pasos de esa vocación que da la periodística, y hacer lo que me marcaba en cada momento la vida, lo que me traía la vida en cada momento. Y bueno, y por supuesto, claro, muy agradecido a los más de 1000 periodistas, que son los que componen la Asociación de la Prensa de Sevilla, que tuvieron a bien en su junta directiva pues reconocer esta trayectoria de 50 años interrumpidos en este mundo tan apasionante como es el periodismo. Y en todo este tiempo pues he pasado por prácticamente casi todos los medios de comunicación. Empecé en la radio, en La Voz de Guadalquivir en el año 73, todavía el antiguo régimen, vivía Franco en la dictadura, y bueno, viví la transición, empecé con el deporte, lógicamente, haciendo crónicas de baloncesto, y de ahí fui pasando al Correo de Andalucía, al Nuevo Andalucía, que era el vespertino de la tarde de la misma editorial católica, que entonces era propietaria del Correo de Andalucía. Después pasé por el diario AS, por El País de Andalucía, por la cadena SER, por Localia Televisión, por la agencia Europa Press. Bueno, y prácticamente 50 años dan para mucho, y he tenido la suerte de realizar todo tipo de información, aunque mayoritariamente fue el deporte en la primera etapa y la información de sociedad en la última, las que más me ocuparon. Uh-huh. Bueno, Bartolomé, venga, pues vamos a bombardear a don Miguel Gallardo. Miguel, tú hablas de La Voz de Guadalquivir. ¿Cómo era aquella Ponte? ¿Cómo eran aquellos estudios de Ponte 1? Yo también empecé allí. Vamos, yo empecé en Radio Popular y después tuve también unos meses antes de irme a la mili trabajando en La Voz de Guadalquivir. ¿Cómo era aquello? Tú empezarías en la calle Vírgenes 24. 24, Vírgenes 24, y después ya... Claro, yo empecé en la COPE, que ya... No era COPE, era Radio Popular, todavía no existía la COPE. Radio Popular de Sevilla, que procedía de lo que fue Radio Vida, que había nacido en la calle Trajano. Exactamente, en la sede de los jesuitas. Había comenzado. Pues mira, La Voz de Guadalquivir en aquella época era una emisora muy pequeñita, pertenecía al sindicato vertical, por supuesto, que era el que había en aquella época, en la que todavía en la radio estaba prohibida la información, había que conectar con Radio con los partes, con la Radio Nacional a las 2:30 y a las 10 de la noche. Eso es, el parte procedente todavía de la Guerra Civil, que venía del parte militar que se daba el parte de guerra que se daba. Diario hablado de Radio Nacional de España era. Nacional de España, y era obligatorio conectar. Entonces las noticias, para que se hagan una idea los más jóvenes, las noticias no podían darse. Tú te enterabas de una noticia y era imposible darle a la radio, solo la podía dar Radio Nacional de España. Imaginarse entonces que la radio era una radio de deporte, de toros, de música y de entretenimiento, de concursos. Eso era la base principal, no solo de La Voz de Guadalquivir de la época que yo comencé, sino de todas las radios comerciales de la época, que tampoco eran tanto. Era Radio Popular, era Radio Sevilla de la cadena SER, que por cierto es una de las radios más antiguas de España, aunque... Dicen que fue la pionera, aunque se la dieron después a... Fue la pionera, aunque Radio Barcelona, también de la cadena SER, se apunta el mérito de ser la primera, pero realmente
Yo creo que Radio Sevilla es J5, ¿no? Creo que era J5, efectivamente, y era de la familia Fontán, que fueron los sí. don Eugenio Fontán. Procedente del Pedroso, ¿no? Sí, perfectamente, que también fueron políticos en la transición, algunos de sus miembros, y que posteriormente pues vendieron a la cadena SER. Mira, en aquella época, una anécdota para los jóvenes periodistas que les pueda interesar, todas las emisoras de radio, incluida lógicamente la cadena SER, el 25% de la propiedad pertenecía al Estado. Se había reservado ese derecho después de la guerra el Estado, con tal de poder intervenir en caso de guerra o de necesidad emergente. La propiedad, el 25% de todas las emisoras, incluido Radio Popular y incluido la cadena SER, eran propiedad del Estado. En la época del PSOE, concretamente en la época de Felipe González y Alfonso Guerra, de vicepresidente del gobierno, fue cuando el Estado vendió ese 25% a las partes más mayoritarias de cada empresa. Sí, además, Miguel, eso venía de Serrano Suñer, que era el concuñado de Franco, que hasta el momento de su muerte tuvo una emisora que era Radio Intercontinental. Siempre fue un hombre que le gustó mucho, y de ahí venía, o él se fue el que dentro del protagonista de una novela y de una serie de televisión muy vista, Suñer, que sí, hace hombre, 3 o 4 años fue puesta en televisión española, con gran éxito de audiencia, por supuesto. Sí, y por sus temas de la hija que tuvo extramatrimonial, ¿no? Extramatrimoniales. Miguel, ya nos hablaba de cómo era aquella boda del Guadalquivir, cómo fueron aquellos años. A puntillo, en esa emisora pequeñita, además de hacerse todo esto que os he contado, y en la que yo intervenía en los deportes junto a Pepe Nieto y Antonio Gómez y José Antonio Sánchez Araujo, que daba allí sus primeros pasos, al igual que yo, y por el que también había pasado gente como Joaquín Durán, Enrique García, que después irían a la cadena SER. ¿Tú sabes cómo se llamaba Enrique García en aquella época, cuando estuvo la boda del Guadalquivir? Pues no recuerdo. Juan Guerra, que yo se lo recuerdo cada vez que veo a Enrique García. Tenía un seudónimo. En la antena no aparecía, él se fue de allí a la SER, se fue en la época ya de la apertura, y el nombre que él utilizaba de la voz de Guadalquivir, Enrique García, era Juan Guerra. Así que fíjate, el dato que te doy. Tuve la suerte de poder saludar a Enrique García en la entrega de mi premio el pasado día 9, al igual que con Joaquín Durán y María Esperanza Sánchez. Tuve la oportunidad de volver de ver. He visto por ahí la foto. A muchos buenos amigos que hacía tiempo que no veía. Y en aquella época, también para los aficionados al mundo del periodismo, era muy habitual lo de los seudónimos, tanto en la radio como en la prensa escrita. Era muy habitual. El caso más famoso en el tema deportivo era el caso de Juan Tribuna, que se llamaba Paco García Monte, Francisco García Monte. Pero si decimos Francisco García Monte, nadie sabe quién era, y si decimos Juan Tribuna, pues lo conoce todo el mundo. En el mundo del periodismo deportivo, no solo de Sevilla, sino de España, porque también intervenía en los carruseles deportivos a nivel nacional de aquella época. Miguel, ¿cómo se te ocurre crear una agencia de noticias como Andalucía Deportiva? Mira, a mí el mayor elogio que me han hecho en mi vida, o uno de los mayores elogios, lógicamente, me lo hizo un buen amigo, casi un hermano, que se llama Alfredo Relaño. Hombre, de honor del diario AS en la actualidad. Todo en el mundo del periodismo deportivo. Digo todo. Sí, es una excelente persona, un gran conocedor del deporte, en concreto es más el mundo del fútbol, y además un magnífico escritor. Escribe de una forma sensacional y sigue haciéndolo a pesar de estar ya un poco no, jubilado en el tema de la dirección del diario, pero sigue realizando sus artículos. Cuando nos conocimos para la creación del diario, de la delegación en Andalucía del diario El País, que tuvimos la suerte de trabajar por encargo del entonces subdirector del diario El País, Augusto del Cader, un magnífico periodista y gran gaditano. Tuvimos la suerte de trabajar juntos en la como te digo, en la creación, en la fundación de esa delegación del diario El País. Yo ya tenía la agencia Andalucía Deportiva, y cuando él vino y vio lo que teníamos montado, porque yo creé la agencia
creo recordar que tenía 19 o 20 años, no más, y yo no había visto nunca ni la agencia EFE, ni la agencia Europa Press, ni la agencia Mencheta, que eran las tres únicas agencias que existían en todo el país en la época. Existía la agencia EFE, que era la estatal, junto con Cifra y Piresa. Las tres eran las agencias estatales, una se dedicaba a la información internacional, otra a la información nacional y otra solo al deporte. Existía la agencia Europa Press, que era la única agencia privada, que curiosamente fue la que dio la noticia de la muerte de Franco a las 6 de la mañana de aquel día 20 de noviembre, adelantándose incluso a la agencia estatal. Que era EFE. Que era EFE, exacto. Dio un escueto teletipo en la que solo dijo Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto, repetido 3 veces. Ese fue el teletipo que dio la agencia Europa Press, adelantándose así a la agencia estatal a las 6 menos 15 minutos de la mañana, y ya a las 6 de la mañana tuvo que dar la noticia a Radio Nacional de España, porque la agencia Europa Press se había adelantado. Y como decía, la agencia Mencheta, que pertenecía a los abuelos de nuestro querido compañero Luis Carlos Pérez Mencheta, que también era una agencia de información deportiva. Bueno, pues la mía fue la cuarta del país, sin yo conocer el funcionamiento siquiera de las otras 3 agencias. Y cuando Alfredo Relaño me conoció, vino a Sevilla y vio el montaje que yo tenía, me dijo exactamente: si la agencia de prensa no existieran, tú la hubieras inventado, porque prácticamente el funcionamiento de la mía en concreto la había inventado sin saber ni tener conocimiento anterior de cómo funcionaba la agencia de prensa. Hemos hablado, tú tocaste también televisión en Localia. Sí, Localia. Yo he tenido la suerte en mi vida de participar en la fundación de varias, además de las mías propias, como fueron Andalucía Deportiva, luego la agencia Nuevo Día, que se dedicaba a la información general, y ya más reciente, me refiero a los 20 últimos años, que cuando se tiene una edad lo de reciente y antiguo parece que es más, pero ya que están unidas. Casi 21 años creé la agencia Sevilla Press y la página web, el diario digital Sevilla Press, que fue el primer diario independiente de Sevilla, al margen de los medios de comunicación. Te quiero recordar que incluso en esa época, cuando nace sevillapress.com, no tenía página web ni siquiera el Correo de Andalucía, lo que hoy es un buen diario digital. Entonces todavía ni existía, para que se hagáis una idea de lo que pasaba hace 16 o 17 años. Pues como te iba diciendo, eso, creé la agencia Sevilla Press, al margen de las empresas creadas por mí. Participé directamente en la fundación de la delegación en Andalucía del diario El País, en la que además de Alfredo Relaño y el que os está hablando participaba el gran fotógrafo Pablo Juliá como fotógrafo, el desaparecido y gran amigo al que mando un grato recuerdo, Juan Alarcón, que ya ha fallecido, y prácticamente éramos los 4 los que iniciamos esa aventura. Pablo, Alfredo, Juan Alarcón y el que le está hablando. Pues luego también tuve la suerte de participar en lo que fue la creación de Radio Sevilla 2, que es como se llamaba la emisora local de Radio Sevilla. Daba los partidos los domingos. Sí, empezó a transmitir en la FM, efectivamente. El nacimiento de esa emisora, tuve la suerte de que fuera otro gran amigo, casi hermano, y ya desaparecido, Carlos Vergara, entonces director de la SER en Andalucía y gran periodista, al que tengo un gran recuerdo, que murió muy joven de una triste y rápida enfermedad. Tuve la suerte que me encargara el hecho de diseñarla y crearla, cuando Radio Sevilla en onda media era una emisora potente que se escuchaba prácticamente en toda España. Sí. Una de las emisoras que permanecía incluso de noche emitiendo cuando todas las demás desconectaban. Hay que recordar que salvo Radio Nacional de España, todas las emisoras desconectaban sobre las 12 de la noche,
concretamente con el himno nacional. Sí, hombre. Y además el Viva Franco, arriba España, que se decía en aquel tiempo. Y ya en la última cierre. época, ya entrado en otra sesión, simplemente el himno nacional, igual que cerraba Televisión Española, que también cerraba sus emisiones, no como ahora que prácticamente están toda la noche todas emitiendo. Y entonces, al ser una de las pocas emisoras que quedaban emitiendo, pues se escuchaba en todo el territorio nacional, porque la onda media, a diferencia de la frecuencia modulada, técnicamente no tenía límite de expansión, y al no estar ocupadas las ondas por otras emisoras, pues se oía prácticamente toda España. Entonces, cuando me encargan esto, casi nadie de los redactores y de los locutores de Radio Sevilla querían participar en esta emisora, porque prácticamente era minoritaria en frecuencia modulada y pensaba que nadie lo iba a escuchar. Una de las personas, bueno, tengo que decir que mi ingreso en la radio lo hago gracias al fichaje de María Esperanza Sánchez, que es la que me llama, estando yo en el diario El País, para que me incorpore a Radio Sevilla de la cadena SER, a la que se lo tengo muy agradecido, y así se lo hice ver el otro día, el pasado día 9, cuando me dieron el premio, que estaba ella allí presente. Y uno de mis primeros pilares y maestros en la radio fueron nada más y nada menos que la gran Marisa Carrillo y Pedro Preciado, el gran Pedro Preciado, con el que tuve el honor de trabajar en un programa durante 6 años, un programa diario de 3 horas por la tarde, en el que ellos ponían la voz. Yo era prácticamente el coordinador, guionista, director, y en el que también tuvo la suerte de comenzar en una época que era periodista en práctica, Marina Bernal. Bueno, pues tuve la suerte de esta emisora, y prácticamente el único que además de 2 jóvenes que comenzaron conmigo, como fueron Valentín García, el pobre Valentín García también fallecido, parece que estoy haciendo referencia nada más que a periodistas que ya no están, pero la verdad es que Valentín García estaba en práctica en Radio Sevilla y fue uno de los que estaba en informativo, y fue uno de los que sí me tuvo a bien venirse conmigo a la frecuencia modulada, y ahí cambió su vida, porque pasó de informativos a programas. Ahí empezó a hacer un magazine que después le llevó a Canal Sur, donde sí ya destacó como por los magazines más que como periodista de informativo. Y uno de los pocos que sí me echó cuenta y me apoyó bastante fue el gran amigo José Antonio Sánchez Araujo, al que conocía desde los comienzos de La Voz de Guadalquivir, y que precisamente empezamos con bastante información deportiva, y al final en las desconexiones se llegaron a retransmitir lógicamente los partidos del Betis y el Sevilla por esta Radio Sevilla 2, que no deja de ser la frecuencia modulada y que no deja de ser la auténtica radio de hoy, que es por frecuencia modulada, y que llevó a la desaparición de la onda media como onda mayoritaria en la radio. Pues eso fueron también uno de mis comienzos. Y posteriormente, cuando las televisiones locales empiezan a funcionar, también tuve la suerte que José Vicente Dorado, otro gran periodista gran persona, gran amigo, gran persona, que ahora ha pasado a ser subdirector de Radio Valencia, posteriormente director de Radio Toledo, y en la actualidad se encuentra en Madrid en un cargo de gran responsabilidad a nivel nacional. Pues tuve la suerte también que me llamó para los inicios de Localia Televisión, y ahí imaginamos y diseñamos un magazine que tuvo una gran audiencia en aquella época, y que se denominó El Balcón. Miguel, has tocado ya pues prácticamente de todos los palos. Nos queda un palo importante, y tu paso por la jefatura, por director de comunicación de la Federación Española de Baloncesto. ¿Cómo fue? Bueno, y vivir un campeonato del mundo. Sí, imaginaros un chaval que con 9 años empieza en el patio del Colegio de los Maristas, en la calle San Pablo de Sevilla, para los que lo conozcan, y después pasé a la inauguración de lo que fue el Colegio de los Maristas de los Remedios, de la calle Paraíso, que empezó con 9 años a jugar a minibásquet, que se aficionó al baloncesto con aquellos partidos de Copa de Europa del Real Madrid, que todos los miércoles televisaba Televisión Española,
merced a un acuerdo que había conseguido Raimundo Saporta con la televisión española y que firmó, creo recordar, durante 6 o 7 años tenía obligatoriamente Televisión Española que retransmitir todos aquellos partidos en los que el Real Madrid de Pedro Ferrandi y Lolo Sáez como segundo entrenador pues hacía historia en Europa, al igual que también lo hacía en el mundo del fútbol, y que de pronto y porrazo pues llegan a nombrarlo director de comunicación de la Federación Española de Baloncesto, en la que tuve el honor de estar desde el 2005 al 2010, prácticamente pues 5 años de mi vida estuve prácticamente casi viajando en el AVE, viviendo 3 días en Madrid y 3 en Sevilla, con la dificultad que en Sevilla, en Madrid, en estos 3 días hacía el trabajo de toda una semana y en los días que estaba en Sevilla pues hacía también el trabajo de toda la semana porque nunca dejé de lado mi propia empresa ni mi propia actividades, tanto jurídicas como empresariales, porque yo después de estudiar Derecho estudié la carrera de empresariales y por supuesto la periodística. O sea que fueron 5 años de los más intensos de mi vida en trabajo, pero eso fue en el año 2005 cuando soy nombrado por José Luis Sáez, otro gran amigo. Al que hay que reivindicar y hacer justicia por todo el daño que le han hecho. Así es, ha sido otro de los escándalos de la justicia, más bien que se publica sin ningún temor una serie de cargos, y que después el paso del tiempo va dándole la razón y dejándolo en que todo era las acusaciones o lo que le hubiera gustado a unos teóricos enemigos que lo único que querían era pues ocupar su puesto dentro de la Federación Española de Baloncesto, con el apoyo de alguna gente también de fuera y quizás hasta de la política, como suele ocurrir de la época, como suele ocurrir en estos casos. Por supuesto que hay que darle un abrazo y un reconocimiento a José Luis Sáez, que además de gran amigo, pues tuve la suerte de compartir esos 5 años en la Federación Española de Baloncesto, con la fortuna que tan solo el primer año, recuerdo que en el 2005 jugamos el europeo en Serbia, en el que quedamos, creo recordar que fuimos tercero o cuarto, ahora de memoria no recuerdo, y que fuimos a jugar a Serbia pues a los 4 años de haber acabado la guerra civil de Yugoslavia. Era espectacular las medidas de seguridad que existían y recuerdo como anécdota que al entrar en el estadio, en vez de poner una señal de prohibido fumar, había señales con una bomba y prohibido, o sea, como prohibido meter bombas y armas fue al estadio, lo que suponía que era la realidad que fuera del estadio prácticamente todo el mundo iba todavía armado y en una total desconfianza, como suele ocurrir siempre después de una guerra civil o de una guerra entre países, entre un solo país que se divide entre los que eran prácticamente hermanos. Pues después de ese campeonato de Europa tuve la suerte de marchar a Japón. Ay, parece que hemos tenido un pequeño... bueno, parece que se nos ha cortado la comunicación. Ahora ya sí, estáis de nuevo los dos, ¿verdad? Venga. Estáis de nuevo los dos, ¿no? Sí. Miguel, las cosas de la técnica. Sí, sí. Ahora bueno, ya de nuevo. Miguel, estábamos cuando nos estabas contando y nos estabas hablando de europeo y estábamos a punto de que nos contara cómo fue ese campeonato del mundo y qué es lo que supone para un periodista ser director de comunicación de una selección campeona del mundo, como ocurrió con el baloncesto. Sí, pues en el año 2005 tuve la suerte de que José Luis Sáez, amigo y sevillano también, me nombrara director de comunicación de la Federación Española de Baloncesto. Fuimos a Serbia, a un europeo en el que quedamos tercero o cuarto, pero recordad que fuimos tercero o cuarto, no recuerdo ahora con exactitud, en una época en la que Serbia, como decía, pues hacía 4 años que había terminado su guerra civil en la división que supuso el país de Yugoslavia, y pues había una tensión en la calle hasta tal punto que al entrar en el polideportivo, en vez de señales de prohibido fumar o prohibido beber o meter botellas,
las señales eran de prohibido, había una bomba y un prohibido, como prohibido entrar con bombas o pistolas o armamento al pabellón, lo que suponía que fuera del pabellón sí había, todo el mundo iba prácticamente armado y con una gran desconfianza. Al año siguiente tuvimos la suerte de ir a Japón, donde se celebraba el Campeonato del Mundo, y como decía, pues un chico que había empezado con 9 años en el minibásquet aquí en Sevilla, pues tenía la suerte de presenciar en directo, ser testigo en primera persona, nada más y nada menos que de la primera medalla del primer campeonato del mundo que conseguía el baloncesto español en una retransmisión que realizó la Sexta, la emisora de televisión La Sexta, que estaba comenzando. Y yo tuve la suerte no solo de vivirlo, sino de ser el responsable de que se transmitiera ese gran éxito a toda España, a pesar de que, como decía, la Sexta estaba comenzando y aún no llegaba la señal prácticamente a toda España. Fue una gran experiencia, un gran revulsivo y una gran ilusión el vivirlo, de vivir directamente aquella final en la que Pau Gasol se había lesionado en la semifinal y no pudo jugar, y a pesar de eso la final se ganó por más de 20 puntos. Después vino un campeonato de Europa celebrado en España, en el que tuve también la suerte de participar en la organización del mismo, y que tuvo una de las sedes aquí en Sevilla, y en el que quedamos subcampeones al perder en el último minuto la final ante Rusia por una canasta, por solo 2 puntos, y fallar en el último segundo un triple Pau Gasol. Posteriormente en la Olimpiada quedamos subcampeones olímpicos, y ya en mi última etapa de esos 5 años que estuve en la Federación Española de Baloncesto, tuve la suerte de despedirme también con un campeonato de Europa que conseguimos en Polonia. Por lo tanto, tuve la suerte de vivir la época más gloriosa del baloncesto español, que en 5 años sumó un campeonato del mundo, su primer campeonato del mundo, un campeonato de Europa en Polonia, un subcampeonato de Europa en España, una organización de un europeo y una medalla de plata olímpica. Una pena, Bartolomé, nos queda un par de minutitos, 3. Sí. No te preocupes, que vamos a ver. Tenemos que hablar, Miguel, de tu faceta. Como tú tienes posiblemente la mejor colección de fotografía de España, de famosos y famosos. Sí, porque se da la circunstancia de que en el trabajo que hemos hecho habitualmente trabajamos para todas las revistas españolas, de Interview, Tiempo, Tribuna, Hola, Semana, Lectura, Pronto, 10 minutos, y desde muy pronto esta revista siempre trabajó el color, cosa que en los periódicos del diario el color empezó hace 10 o 15 años. Por tanto, nosotros, y trabajaban antes en blanco y negro. Por eso nosotros tenemos, yo creo que sin lugar a duda puede ser el archivo más grande en color que exista en Andalucía de todos los personajes. Me refiero a fotografías y diapositivas en color. Miguel, la prensa del cotilleo seria es muy seria, y valga la redundancia, ¿verdad? Sí, que es muy seria, hasta el punto que ha vendido la cantidad de ejemplares que ha vendido en toda la época, y que sigue gozando dentro de un orden de una gran salud. Siguen existiendo las 4 principales revistas, como son Hola, 10 minutos, Semana, Lectura, y la revista Pronto, que es la mayoritaria de los lunes, siguen teniendo una gran salud. De hecho, el Pronto llegó durante muchos años a vender 1 millón de ejemplares, cantidad que solo ha conseguido en otra época la revista Interview. Madre mía. Porque le han hecho mucho daño, ¿verdad? Sí. Los que han venido a querer cambiar esto. Sí, porque el periodismo que se ha realizado desde las televisiones no tiene que ver nada con el periodismo respetuoso que siempre mantuvieron, y respetuoso, de glamour, de agradecimiento, que siempre mantuvieron y mantienen las propias revistas del corazón. Lo que está ocurriendo con las televisiones, concretamente más con Telecinco, ya que Antena 3 se retiró de ese tipo de programaciones, es otra cosa que no tiene que ver nada con el periodismo ni con la rigurosidad. Es meramente un espectáculo que le ha dado audiencia durante mucho tiempo, la han mantenido, y que ahora, afortunadamente para los que defendemos un periodismo más serio,
parece ser que la audiencia ha empezado ya a darle un poco la espalda. Miguel, último minuto para hablar también de las publicaciones. Se nos ha ido el tiempo pues, volando. Pues deciros solo que con el tema del confinamiento y la prohibición, o sea, la imposibilidad de ejercer el periodismo en la calle al no haber ningún tipo de actos durante muchos años, se nos ocurrió la idea de empezar a hacer publicaciones, libros, aprovechando los archivos que teníamos y los conocimientos que teníamos tanto yo durante 50 años como Marina Bernal, que lleva ya más también de 35 años en el mundo del periodismo, y nos llevó a editar libros como el que hizo Marina de Rocío Jurado, Rafael, de Lola Flores ahora en su centenario, y también hicimos libros sobre Isabel Pantoja, sobre Paquirri, sobre Carmen Sevilla, Jesulín, y últimamente, y estamos muy contentos, el que presentamos hace tan solo unos días, Lora del Río, sobre Gracia Monte, la única mujer hija predilecta de Lora del Río. Pues una pena. Miguel Gallardo Rodríguez, ahí está su vida, ahí está lo que nos acaba de contar. El que quiera empatar, que venga. Efectivamente. Bueno, te lo voy a decir. Tío Miguel, gracias. Hombre, hay que decir que es el tío. Un abrazo a los sobrinos, un abrazo a los dos, a Fernando, a Bartolomé, a los oyentes, que sé que son muchos los que siguen esta frecuencia de Onda Cero, y gracias a ustedes por darme la posibilidad de recordar en voz alta lo que han sido estos 50 años de mi vida. Muchas felicidades, Miguel. Un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Nos vemos pronto.